Aquí ya. Bueno, cuando quiera empezamos. Ready, man. A mí ya me dio nervioso. Bien. Me dieron muchos nervios ya. Llevita, debe comer. Haciendo un piquito de insulina acá. Vicioso. Una prueba gráfica. Estoy viendo a ver si me ven bien. Sí, se ve bien. La prueba de si me ven comiendo helado está bien. Así. Se desmaya está mal. Hablando de comida, yo tengo esa hambre, mijo. Se mantiene con hambre. ¿No es que usted qué cree que este cuerpito me mantiene con nada o qué? Señor. Bueno, ahorita porque ya estoy entrando a exposición. Voy a ir por la noche. ¿Qué Bueno, Felipito? Juan pasó mi hijo. Viejo, Bueno, avisan para iniciar. hágale, En 2 mijo. minutos, 2 minutos arrancamos. Oye, mi amorcito precioso, tú me eres una bebé chota. Una bebé chota. Oye, Andrés, ¿se ve bien ahí? Sí. A ver, que yo le voy diciendo qué va pasando. No le voy a dar helado, ¿sí? Aquí no le doy. No le voy a dar pelón. Es una exposición. Profesor Cevitas, Buenas tardes, muchachos. nosotros vamos a hablarles del páncreas y las hormonas del páncreas que son la insulina, glucagón y somatostatina. Vamos a empezar con una parte anatómica y ya después pasamos a la parte de la fisiología como tal. Entonces, siguiente. El páncreas es una glándula que es compacta de los seres vertebrados que se encuentra ubicada junto al intestino delgado. Su ubicación es más o menos entre la parte torácica y la parte abdominal. Por lo general pesa unos 70 gramos, una longitud entre 15 y 20 centímetros según las condiciones del sujeto y si no tiene patologías. Y puede alcanzar un grosor de aproximadamente 2,5 centímetros. Pues por lo general ese es el tamaño. Siguiente. Entre las funciones del páncreas tiene funciones exocrinas y endocrinas. Cuando hablamos de exocrinas, se habla de que es por fuera como del órgano en sí, entonces intervienen funciones como la digestión y como la producción de ciertas enzimas.
Y cuando hablamos de endocrina, es cómo funciona internamente. Entonces, en este caso, la producción de las hormonas como la insulina, glucagón y la somatostatina. Vale. De las enfermedades del páncreas, como las más comunes, las más conocidas, están la diabetes, cáncer de páncreas, páncreas divisum, páncreas ectópico, pancreatitis y quistes en el páncreas. La diabetes, pues, es un problema ya más hormonal, que es como la producción del exceso de la glucosa en la sangre y se debe como a la disminución de la hormona de la insulina o la deficiencia de esta misma hormona. Se verían otras patologías como la diabetes tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es una afección más crónica del páncreas que produce poco o nada de insulina. Y la diabetes tipo 2, el cuerpo de la persona produce suficiente insulina o es resistente a la misma, o sea que los ciertos receptores como que no captan esta hormona. En el cáncer del páncreas, pues no se presentan como síntomas al principio, pero en etapas más avanzadas suele presentar ¿cómo decirlo? Pérdida del apetito y pérdida del peso. Son como las manifestaciones más conocidas con respecto a este cáncer. Lo que es el páncreas divisum es algo congénito que en algunas partes del páncreas como que no logra formarse bien como el órgano, entonces puede tener deficiencias como en el tamaño y en el funcionamiento. El páncreas ectópico es como una masa en el tejido del páncreas que está localizada como afuera y tiene una posición anatómica como anormal, o sea que el páncreas puede estar por encima del estómago o corrido un poquito por el duodeno, entre otras cosas, o sea que lo que es el páncreas divisum y el páncreas ectópico por, por anatomía y por posicionamiento, si se alteran estos dos, puede alterar el funcionamiento del páncreas. Y los quistes pancreáticos son las masas ectópicas del tejido localizadas perdón, me equivoqué. Son sacos líquidos del páncreas y la mayor parte de estos quistes no son cancerosos, pero no tienen muchas síntomas, son asintomáticos por decirlo así. Esto se hace. Bueno, síntomas que indican problemas en el páncreas, dolor abdominal, el aumento del dolor cuando el individuo se acuesta de espaldas, diarrea con eliminación de grasas en las heces, náuseas, vómitos después de comer, y son como los síntomas más asociados como a estos problemas pancreáticos. Esto se hace. Buenas tardes para todos. Me toca, bueno, la parte mía es la parte de la insulina. ¿Listo? Es una hormona que se segrega también del páncreas en una ubicación especial que son los islotes de Langerhans. Esos islotes pues, o islas son como unos cúmulos de células. Son como unos cúmulos de células que se encargan de producir pues, toda la parte de las hormonas de la insulina y parte del glucagón, que es lo que ya lo voy a explicar. Listo, serían toda la parte encargados como toda la parte endocrina del hígado. En realidad, ¿qué es la insulina? Listo, entonces, la insulina es una hormona que es como una llave. Esa llave es la que abre como las puertas para que
toda la parte de los carbohidratos, toda la parte de los azúcares en el cuerpo puedan entrar en la parte de la sangre y puedan llegar a los destinos donde se, pues como que se requiere más y se destina. Otra pues como de la función principal de la insulina es como es reducir todo lo que es la sangre que se produce perdón, reducir el azúcar que glucosa. el azúcar que reduzca el azúcar en el cuerpo. Listo. Otras funciones que tiene pues, la insulina en nuestro cuerpo es modificar pues, toda la parte de la actividad de las enzimas. Es una hormona totalmente anabólica que nos ayuda a construir pues, músculo en caso pues, de que necesitemos síntesis proteica por ejercicio ya o por algún tipo de enfermedad o daño. Maneja la síntesis de lípidos. Listo. Cuando hay avería de proteínas o de lípidos también ayuda a repararlos. Listo. Totalmente absorción de aminoácidos y potasio, maneja también la excreción del sodio, listo, y ayuda también en el aprendizaje y en la memoria. También nos ayuda a estimular el almacenamiento de glucosa en el hígado en forma de glucógeno, listo. Y la más importante es como ayudar a que las células puedan utilizar la glucosa en forma de energía. Esa es como la función más importante que tiene la insulina. ¿Qué pasa en la insulina en el ejercicio? La insulina en el ejercicio baja, disminuye. Entonces ahí es donde entra ya la parte del glucagón que yo se les voy a explicar. Pero entonces la insulina disminuye. Listo. Se me fue la palabra. Entonces la utilización de energía, pues, ¿cómo se utilizaría entonces la energía que nosotros tenemos en el cuerpo, que nos producen, digamos, la parte de la glucosa y toda la parte de los carbohidratos, lípidos y proteínas, cuando se genera contracción muscular? Entonces, al generarse una contracción muscular, liberamos una enzima que se llama AMPK. ¿Listo? Esa enzima nos ayuda a que los músculos no dependan tanto de la insulina para que puedan generar la contracción necesaria y puedan liberar toda esta parte de la energía. La otra hormona de que se habla, también se habla de la parte del glucagón, y es una hormona que también se sintetiza. Bueno, se me olvidó decirles que acá en la parte de la insulina, nosotros tenemos unas hormonas que son beta, el 65%, perdón, células que son, tienen nombre beta, y esas hormonas son más o menos el 65% se producen en esos elementos. Listo, y son las encargadas de producir la hormona de la insulina. Y en el glucagón son las alfa la que generan, la que están generando normalmente esa hormona. Listo. ¿Qué hace el glucagón en el cuerpo? La función del glucagón es aumentar los niveles de glucosa en la sangre, es decir, cuando es como la parte contraria de la insulina, pero entonces cuando no hay insulina, actúa el glucagón en el cuerpo para poder que toda la parte de la glucosa en la sangre se normalice. Listo. Bueno, estas son algunas funciones. Tiene funciones en la parte metabólica del cuerpo. Por ejemplo, como aumentar la ruptura de la molécula de glucógeno para la formación de glucosa. O sea, rompe glucógeno para poder formar glucosa. En la parte de los músculos, del músculo liso, los músculos lisos induce, por ejemplo, en la relajación intestinal. Y en la parte cardíaca, genera sustancias como primordiales para poder que se genere la contracción y la relajación del músculo, del corazón. Y aumenta la concentración de catecolaminas. Profe, yo tengo una pregunta así como abierta. Señor. Si nosotros necesitamos construir músculo, digamos, en nuestro cuerpo, ¿qué pasaría entonces si, digamos,
hay un pico de insulina, por ejemplo, en el cuerpo. Es decir, yo puedo generar un pico de insulina comiendo, por ejemplo, lo que estaba haciendo yo haciendo, digamos, comiendo helado, comiendo, se genera un pico de insulina o solo el cuerpo solamente lo va a regular. O sea, es como una pregunta abierta para todos. O sea, si la insulina ayuda a construir músculo, ¿yo puedo generar por medio de los alimentos un pico de insulina o es falso? Pues no sé si alguien quiera participar, me quiera decir según con lo que expliqué. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien de pronto quiere intervenir? Bueno, entonces, sí. De hecho, cuando se hacen, por ejemplo, ingestas de algún suplemento, sean aminoácidos aislados o proteínas, se recomienda que se consuman con algún azúcar o carbohidrato para ayudar a que la insulina suba un poco y que la insulina ayude que esos aminoácidos o proteínas que estoy consumiendo y a la síntesis proteica más rápido. Pero por ejemplo, en el caso tuyo en este momento te comes un dulce solamente y si no tienes la cantidad de aminoácidos en este momento en tus células para producir nuevas proteínas, pues no estás favoreciendo el efecto que es anabólico. Listo, pero entonces, y si yo digo, por ejemplo, que los alimentos, por ejemplo, si el cuerpo normalmente, cuando hay un exceso, cuando, por ejemplo, pues, en la parte de suplementación, si necesitamos de pronto para que se degrada o absorba el cuerpo fácilmente, necesitamos algo de azúcar para poder que se degraden esos suplementación, ¿cierto? Lo que es la proteína, aminoácidos. Siempre necesitamos como algo de dulce. Pero si yo voy a hacer ese pico de insulina, el cuerpo no lo que hace es regular. O sea, estaría regulando entonces, si yo tengo un pico de insulina, el cuerpo lo que genera, o necesita solamente generar por medio de los alimentos, perdón, el cuerpo mismo genera la cantidad de insulina que necesita. O sea, si yo hago un pico de insulina, entre comillas, con alimentos normales, sí se haría, porque si el cuerpo lo regula, entonces, ¿qué pasaría ahí? O sea, ¿hay o no hay pico de insulina supuestamente al hacer eso? Porque dentro de lo que yo investigué, se supone que el pico de insulina solamente sería un mito, porque no estaríamos, porque el cuerpo generaría solamente la insulina que necesita, no va a crear más de lo que el cuerpo necesita. Pero si hay mayor producción cuando yo hago mayor ingesta de carbohidratos simples. Ya. Cuando yo Sí, hago porque, esto, sí se pueden producir elevaciones mayores de la insulina. Siempre que yo coma va a haber insulina, sí, siempre, sí. se aumenta. Pero cuando yo consumo ciertos tipos de alimentos como los azúcares simples, esa elevación es mayor. Listo. Bueno, esa como la pregunta, como la discusión que quería como generar ahí en cuanto a eso. Entonces concluyamos entonces acá. Roles de la insulina, entonces estaríamos hablando de que la insulina inhibe la lipólisis, ¿cierto? Que sería la quema de grasas. Vamos a estimular glucogenogénesis, que sería la síntesis de glucógeno. ¿Listo? Se promueve también la lipogénesis, que sería el almacenamiento de grasa. Recuerden, cuando hay exceso de insulina en el cuerpo, estaríamos haciendo que el cuerpo almacene, o sea, lo almacena por medio de grasa, ¿listo? De tejido adiposo en el cuerpo. Estamos inhibiendo también glucogenólisis, ¿listo? Que sería la degradación del glucógeno. Y también estamos inhibiendo el catabolismo muscular, porque recuerden que es una hormona totalmente anabólica y nos ayuda a construir músculo. ¿Listo? Cuando hay exceso también de insulina, normalmente siempre se inhibe el apetito. Por ejemplo, pues no sé, algunos culturistas, digamos en la década por ahí de Arnold Schwarzenegger y casi hasta los 2000, se hablaban de todos esos picos de carbohidratos y insulina recargando totalmente el cuerpo, pero tenían un pequeño problema. Cuando se recargaban totalmente de carbohidratos, era tanto la cantidad que ya se sentían agotados. O sea, mantenían totalmente agotados. O sea, que el exceso de carbohidratos también genera un bloqueo celular. ¿Listo?
el ejercicio estimula la célula para que haya una mayor permeabilización. Es decir, que los ácidos, las lipoproteínas y los ácidos grasos puedan pasar rápidamente por medio de la célula. ¿Listo? Que puedan hacer como una mayor intercomunicación. Entonces, cada vez que hacemos ejercicio, la célula queda sensible a la insulina. ¿Listo? Entonces, lo que les decía de los deportistas, no solamente los culturistas, sino también algunos deportes, por ejemplo, los de ciclismo. O sea, no todo el mundo va a llevar siempre un mismo nivel todo el año. O sea, no vamos a manejar siempre un mismo porcentaje de grasa en el año, o no vamos a tener la misma calidad de energía, la misma cantidad de energía en todo el año, porque todos tenemos como picos y bajadas en el cuerpo, donde nos vamos a sentir bien, donde el cuerpo va a estar más sensible. Entonces, ¿qué recomiendan los expertos? Que hay que sensibilizar a la célula, es decir, quitarle todo ese exceso de carbohidratos, hacer más fases de descargas, ¿listo? Que el cuerpo otra vez pueda recuperarse y otra vez ya no nos llega a la carga, para no hacer un ciclo de carbohidratos. Exacto. Okay. Se puede hacer un ciclado de carbohidratos, o sea, lo que llaman ciclado de carbohidratos, para que la célula siempre esté sensible a la insulina. Entonces, eso sería como una ayuda para los que construyen músculo y también para personas que manejen la resistencia o que quieran ganar velocidad. Entonces, es como un factor importante. Hasta ahí, claro, ¿tienen dudas? Profe, ¿todo bien? Al final, bueno. Entonces, seguimos con... Somatostatina. ¿no? Entonces el glucagón lo que hace es ayudar a que la glucosa en la sangre, pues su función principal es que la glucosa en la sangre aumente o mantenga pues sus niveles estables. ¿Listo? Somatostatina. Bueno, listo. La somatostatina, pues, se crea también en los islotes de Langerhans. Son de células delta del páncreas. Intervienen en la regulación de la glicemia y inhiben la secreción de la insulina y el glucagón. O sea, cuando una está activa y cuando se da la hipoglicemia, el glucagón busca regular estos niveles de azúcar en la sangre hasta un punto en que la somatostatina se activa e inhibe el glucagón para que queden los niveles normales. Lo mismo sucede con la insulina, que llega a unos puntos altos y ya se inhibe y se regula. La somatostatina solo es secretada a nivel del hipotálamo y el páncreas. Lo que hace en el hipotálamo es inhibir la hormona del crecimiento. Pues funciones ya gastrointestinales, tumores carcinoides, pueden expresar receptores para la somatostatina. Por parte se le ha encontrado como neurotransmisor en el sistema nervioso central. ¿Listo? ¿Algo más? Está bien. No, que recuerden que el glucagón entonces también sería una hormona que es producida por estrés. ¿Listo? Se produce esa que es catabólica. La insulina anabólica, glucagón catabólico, y lo que hace la somatostatina es regular ambas. Entonces, es un intermedio entre ambos. Como resumen de la exposición, tenemos páncreas, insulina, glucagón y somatostatina. Entonces, pues lo que hace, por el páncreas pasa venas, arterias. Entonces cuando pasa por este punto, si hay niveles elevados o disminuidos de azúcar, lo que hacen estos islotes es reconocer lo que está pasando y se activa según la necesidad del momento. Entonces busca
por ejemplo, falta los niveles bajos de azúcar, el glucagón se activa hasta llegar a los puntos normales y la somatostatina llega a los puntos normales y lo inhibe. Entonces, siempre busca como el equilibrio según la necesidad del momento, por decirlo así. Entonces, ¿Cómo hacías? Pues, la insulina y el glucagón tienen efectos en la parte endocrina del hígado, ¿listo? Y la somatostatina tiene la parte endocrina, que sería regular la insulina y el glucagón, y la otra exocrina, que sería ayudar en la parte de enzimas digestivas, pues para que en la parte del intestino sea como una mejor absorción de todos los nutrientes que nosotros estamos consumiendo. Entonces, a que libera enzimas a poder que podamos obtener los nutrientes y se van dirigiendo hacia el cuerpo. No, pues ahí hay un glosario de palabras, el páncreas, cuando se habla de secreción, está agregado, que es como unos términos que normalmente siempre se utilizan en toda la parte de hormonas. Se habla pues como rápidamente la definición de la insulina, glucagón y somatostatina. Listo, ahí encontramos ya la bibliografía, donde pues, más que todo web, donde nos bajamos como para poder realizar esta diapositiva. Y nada, ahí están las redes sociales. No sé, preguntas, análisis, profe, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda? Aprovechen que están regalando tiempo limitado. No, me están diciendo que nos quedamos sin tiempo. No sé, los muchachos, si tienen alguna duda al respecto. ¿Usted qué dice, profe? ¿Está bien? ¿Cómo nos vio? ¿Algo que complementar o algo? No sé. Compañeros, a mí me surgió una duda. Mi abuelo es insulinodependiente. Entonces, por ejemplo, el día de hoy, él no había almorzado, él solo se había tomado un café y tenía la insulina en 230, la glucometría en 235. Sí. ¿Qué hace que sea más alta o sea más baja? Es que se supone que si él no había comido nada, debería tenerla baja, pero la tenía más alta de lo que la tiene cuando desayuna normal. ¿Qué comió el día anterior? Eso le iba a preguntar. Resulta que es que, por ejemplo, la cuando última estamos comida en ayuno, que él tuvo fue una colada. Sí. Y fue aproximadamente a eso de las 10 de la noche. Agua, leche. Leche. Azúcar, colada. Leche. Leche Listo, y colada. ¿Deslactosada o qué? ¿O normalita? Deslactosada. Listo, ¿y la colada miró cuánto azúcar tiene o algo? No, no miró tabla nutricional. No me fijé. Listo, entonces, primero cuando se le quita la grasa a la leche, lo único que hace para regularle el sabor, le añades más azúcar, es decir, la leche lactosa tiene más azúcar de lo normal que una leche entera. Listo. Esa puede ser una razón. Y dos, habría que mirar la tabla nutricional de la colada, porque entonces si la leche tiene, digamos, azúcar normal y aparte de eso le añaden más azúcar, entonces súmale el azúcar de eso más la de la colada. Entonces, como fue a las 10 de la noche, habría que mirar a qué hora se levantó, en cuánto ayuno estuvo y mirar. Entonces eso puede haber disparado la glucosa en la sangre. Entonces puede ser las recargas de alimentos que tenga el día anterior. ¿Quedó claro, Mario? O profe, ayúdeme. Si quedó mal. Claro. Mariana, a la 1:30. Ya que de las 10 a la 1:30 fueron 14 horas y media, más o menos. 14 horas. Sí. Pasaron. Pues primero hay que identificar cuál es el nivel normal dentro de la diabetes que él tiene. ¿Cuál es el nivel normal de glicemia de él, siendo diabético? Es que cuando empezamos a hacerle la toma de las glicemias, él la tenía en 345. Luego empezamos a manejarla entre 130 a 250, máximo 275.
Y ese es Sí, más o menos el promedio que uno le puede encontrar con respecto a los horarios que hay que estarle tomando la glicemia. ahí Sino, está la respuesta. sino que en los días que, digamos, se tiene en la mañana, que es cuando recién se levanta o después del desayuno, él me estaba presentando una glicemia de 135, 160, 180 como máximo. Pero hoy que solo se había tomado un tinto, porque no se había tomado más, la tenían 235 y eso que se la tomamos fue a la 1:30. Pero no la añaden. Dime. Recuerden una No la cosa, mira, añaden. puede ser lo que habló Sebastián, o sea, la pregunta que hicieron Sebastián y Andrés relacionada con la última comida, cantidad de azúcar que haya tenido. Esa es una posibilidad, pero pues desconocemos la información nutricional de esos alimentos que se consumieron. La otra que hay que mirar es que es posible que el cuerpo haya reaccionado. Es decir, al encontrar valores muy abajo, se haya activado glucagón y el glucagón haya generado una elevación de los niveles de glicemia para poder como equilibrar los niveles normales que son para él. O sea, son normales para el diabético, no para nosotros, para él que tiene esos niveles altos. Pueden ser esas dos relaciones. Una, la de la comida anterior, que puede ser la menos factible porque ya ha pasado mucho tiempo. O sea, pasaron 14 horas. Y si era azúcar simple, lo más posible es que haya habido una elevación rápida del azúcar en las primeras 1 o 2 horas máximo y se haya otra vez bajado. Y si el alimento tenía unos carbohidratos complejos, pues puede ser un efecto más largo, pero es que 14 horas es mucho tiempo. Entonces, de pronto por ahí puede ser, pero habría que analizar bien ese factor de información nutricional que no tenemos. La otra es una reacción, ese es un mecanismo reactivo del cuerpo al tratar de recomponer la glicemia a partir de las reservas que tiene. Y como las reservas que tiene están en hígado, pues activa el glucógeno, activa el glucagón para que saque eso y lo ponga en la sangre. Puede ser otra respuesta. Pero igual ahí hay varias cosas que hay que analizar. Entonces, que tu abuelo de pronto no se haya comido algo a escondidas. Entonces, pues hay varias cosas por resolver ahí. O sea, que no hay una respuesta exacta, Mariana. Son hipótesis. No sé, ¿qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Qué dices, Mariana? Por eso son importantes esos controles, o sea, saber muy bien los niveles de una persona, sea diabética o no, para poder definir si es alto o no alto. Ya como ellos ya las han tomado en las mañanas, identifican que ese valor es alto. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó ahí? Sí. Según el tipo de azúcar, ya sea lactosa, sacarosa, maltosa, etcétera, los niveles de glicemia pueden cambiar. Sí, hay diferencias. Aunque son azúcares simples, tienen Sí. diferencias en la activación. De hecho, en estudios pues como más ahorita cercanos, se ha identificado que la fructosa tiene un poco más de efecto de elevación de insulina. Uh-huh. Pero en general casi todas son derivadas o son similares a la glucosa, entonces tienen un índice glicémico parecido. Casi entonces, según, bueno, el tipo de fruta, ya sea blanda, ya sea muy dura, varía también el pico de azúcar, ¿o qué? Varía en cuánta fibra tenga la fruta. No más. Sí. Listo. O sea, entre más fibra tenga la fruta,
el índice glicémico o el pico de insulina es menor, porque la fibra ayuda a disminuir o a retrasar la absorción. Entonces, por ejemplo, cuando te comes una fruta con cáscara es mejor que cuando se come una fruta, la pulpa solamente. Bueno, la pregunta mía va como más o menos como, yo me como una sandía que es más blanda, tiene más líquido, me como Sí. un chontaduro que es más duro, es más, no sé, de pronto más difícil de digerir. Aunque son fructosas, Sí, tienen, de hecho, el chontaduro, además de fructosa, tiene mucha más fibra. sí. Entonces, es menor el efecto del chontaduro que el de la sandía. De hecho, la sandía Ujú, está considerada con un índice glicémico alto, o ujú, mayor a 50. por eso esa era mi duda, que según los valores, no sé, de cada fruta, Sí, cada fruta es diferente. De hecho, por Según lo ejemplo, afrodisíaco que es sea la mejor. fruta, ok. ¿Cómo? ¿Qué dijo Sebas? No lo Que escuché. según la pregunta es según lo afrodisíaco que sea la fruta, ¿cuánto índice glicémico tiene? nada que ver. No, no, no. Y No, el pero sí borojó, tiene no que me ver, gusta el sí tiene borojó. que ver. De hecho, por ejemplo, hay diferencias entre la manzana verde y roja. Es mejor o tiene menor índice la verde. Entonces, Por no ser tan madura. exacto. Entre más madura sea la fruta, es más alto el índice glicémico, o sea, es más restrictiva para los diabéticos. Por eso es mejor, por ejemplo, no comer ensaladas de fruta, eso es La una tortuga. bomba, eso es una bomba Insulina. cardiaca, claro. Bueno, estás mezclando frutas Y dulces. Hay que tener cuidado con dulces. las personas que sufren de diabetes porque no van a manejar, digamos, los mismos tiempos de recuperación. Hay que ser como más, o sea, no puedes manejar intensidades tan altas como una persona normal. Fuera de eso, una persona que sea diabética, por lo menos debe cargar una comida en el entrenamiento para poder reabastecer atrás de energía. Un dato ahí interesante. Listo. No sé, ¿hay Profe, ¿qué alguna más? otra pregunta? No, no, está bien, está claro. Para sintetizar, páncreas es Directo al un grano porque órgano. la insulina tiene mucha tela que cortar, es muy Sí, y complejo. eso lo vamos a ver cuando veamos diabetes. La verdad que la insulina Entonces, tiene muchas cosas, por ejemplo, para que la insulina que se estimula o que se utiliza en el cuerpo, perdón, que no se va a utilizar, también ayuda a la parte del acetil-CoA para que genere más mitocondrias. Bueno, es un poquito complejo, la verdad como que intentamos como minimizarlo y ir directo al grano porque la verdad tiene mucha tela que cortar y por ejemplo producen enzimas muy complicadas de pronunciar, porque entonces hay una parte que es proinsulina, preinsulina, entonces para que sea antes de que se llame insulina, tiene que pasar por unas conversiones dentro de la célula, entre todas las organelas, y para poder ya que se convierta en insulina y poder empezar como a llamar la glucosa que hay en el citoplasma y poder llevar en la sangre. Entonces es un poquito como complicada. exacto. O sea, pues el tema aquí, todas las hormonas tienen mucha información de dónde tomar, pero pues lo que estamos tratando aquí es de entender la parte general, sus funciones elementales, cómo se comportan en el ejercicio. Por ejemplo, ya lo dijo Sebas, la insulina en ejercicio va a tender a bajar porque la insulina es más de corte anabólico y el ejercicio es más catabólico, entonces se van a activar más otras hormonas, mientras que el glucagón sí se va a activar un poco más durante el esfuerzo. Entonces, todo eso es lo que uno va a mirar. Y la somatostatina es una mediadora de las dos. Eso es que tenerlo claro. Son reguladoras de la glicemia. Por lo tanto, eso es lo que hay que tener en cuenta. Siempre apréndanse las hormonas de esta forma. ¿Qué las activa? ¿Qué las desactiva? ¿Y a dónde funciona? ¿Y cómo funcionan? O sea, ¿dónde funcionan y cuál es su efecto? Siempre apréndanselo así. Y esa es la forma más fácil de entenderlo. ¿Qué activa una hormona? ¿Qué la desactiva?
y esa hormona dónde actúa y qué hace. Y ya de ahí usted puede hacer muchas inferencias, o sea, empezar a relacionar unas con otras. Entonces van a ver que las hormonas no actúan solas. El glucagón se activa, el cortisol se activa, las catecolaminas se activan, la hormona de crecimiento se activa en ejercicio, la aldosterona puede estar activada, entonces en ejercicio se van a activar muchas y se van a inactivar otras o se van a inhibir otras. Eso es lo que hay que mirar. Pero eso es claro, la presentación está muy clarita. Estas son de las hormonas más, digamos que claves dentro del funcionamiento del ejercicio, pero está muy, muy definido, está muy clarito lo que hacen y eso es lo que hay que tener aquí presente. ¿Listo? Dice, profe, ¿qué tal si nos colabora con un cuadro sinóptico? Usted que tiene más experiencia y conocimiento, esto con el fin de poder aprenderlas con más facilidad. Vale, quedo con esa tarea. Aunque en la presentación que yo ya les pasé, al principio hay un resumen de las hormonas, las células diana, dónde se producen y los efectos principales. Pero voy a tratar de hacer uno un poquito más que tenga relacionadas varias. Listo, pero me dan tiempo para hacerlo. Listo, Danilo. Listo, muchachos, Sebas y André Felipe, muchas gracias. Muy interesante la exposición, muy clara, muy precisa, pero también muy amplia en cuanto a los conceptos que manejaron. Con esta última presentación, María, y pues ya dejar de grabar, ya lo que les voy a decir.